¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, antes de empezar, quiero darles las gracias por estar acá y por haber elegido este video para entretenerse un ratico, ¿no? Eh, Aparte de eso, también quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal y que le den like para que así YouTube recomiende este contenido a más personas. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso de un asesino serial, pero no es ningún asesino serial de estos súper famosos, como puede ser, no sé, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Luis Alfredo Garavito, yo qué sé, tantos que hay por ahí, sobre todo norteamericanos, que son súper famosos y que sus historias ya están más que contadas, ¿no? Este es un asesino de Latinoamérica, específicamente de Perú. Es un asesino serial, obviamente no muy conocido. Es un caso que es terrible, pero que por alguna razón no se dio a conocer tanto como otros casos, ¿no? Esta es una historia realmente, bueno, perturbadora, súper loca y oscura, y que pocas personas son las que conocen a este personaje, a este asesino, ¿no? Me imagino yo que al final no se hizo tan famoso porque sí es verdad que la cantidad de personas, entre comillas, no es tanta como otros asesinos bueno, que han matado casi que a más de 100 personas, que los hay. En este caso no fue una cifra tan exagerada, aunque ustedes me entienden. Cualquier vida que se quite ya es mucho, ¿no? Así sea una. Pero bueno, ustedes me entienden a lo que me refiero. En este caso, esto es un asesino que él confiesa haber asesinado a 21 personas, pero solo se le imputaron 17 cargos porque fueron solo 17 muertes las que se le pudieron, digamos, adjudicar. Entonces, bueno, el nombre de este asesino del que les quiero hablar el día de hoy es Pedro Pablo Nakada Ludeña. Este es un ciudadano peruano que nació el 28 de febrero de 1973. Nació en Lima, Perú. Ustedes se preguntarán por qué tiene este apellido japonés, ¿no? Pedro Pablo Nakada Ludeña, como que no pega, ¿no? Con una persona de origen latinoamericano, ¿no? Y es que realmente él no es hijo de un japonés. Resulta que el verdadero apellido o el apellido original o de nacimiento que tiene este hombre es Mesías. Ese es su apellido, el apellido de su padre. Él se cambió de Mesías a Nakada. ¿Cómo? Bueno, en Perú no, en Perú los delincuentes acostumbraban a cambiarse el apellido para luego migrar a otros países y huir de la justicia en Perú, ¿no? Y en este caso, él le pagó a un ciudadano japonés 800 soles de aquel entonces para que lo adoptara como adulto y así poder cambiar su apellido y poder emigrar a Japón. Esto lo hizo él y su hermano, también adoptó este apellido Nakada. Pero Pablo no pudo emigrar a Japón, pero su hermano sí lo hizo. Eh, por eso es que él tiene este apellido japonés. En la infancia de Pedro Nakada es, como en la mayoría de los casos de asesinos seriales y psicópatas, una infancia traumática. Él sufrió de maltrato, sufrió de abusos sexuales por parte de sus padres. Su madre sufría de un trastorno mental, perdón, que no se conoce a día de hoy cuál es. Y su padre era un alcohólico que abusaba de él, que lo golpeaba a él y a su hermano y básicamente sufrió maltratos de todo tipo y humillaciones en su infancia. Y probablemente, bueno, probablemente no, esta seguramente es la gran razón por la que él terminó siendo un asesino serial. De hecho, tanto él como su hermano son delincuentes. Su hermano, de nombre Byron Jonathan Nakada Ludeña, fue arrestado en Japón y fue condenado a pena de muerte porque en un ataque como que de locura, en tan solo 3 días desató
una ola de asesinatos y mató a 6 personas apuñaladas en Japón. O sea, ambos realmente son asesinos seriales, tanto él como su hermano. Ya solo que, digamos, el que brilla, entre comillas, más es Pedro Pablo porque mató a más gente. Entonces, bueno, Pedro Pablo, como les iba diciendo, él tuvo una infancia bastante traumática por sus padres, maltratos, abusos, violencia, etcétera. Pero Pablo no terminó los estudios secundarios, no terminó el tercer año de bachillerato, o sea que no sacó, digamos, la educación básica completa. Em, Así que luego, al paso de unos años, o al transcurrir de unos años, se ingresa en el ejército de Perú, se alista. em, y ahí no dura mucho tiempo, es expulsado porque se le diagnostica esquizofrenia paranoide y un posible trastorno de psicopatía. Y por eso es expulsado del ejército de Perú. Hasta aquí, bueno, la vida de Pablo obviamente ha sido una vida muy dura, con padres abusadores, no ha podido terminar estudios, no ha tenido oportunidades de, digamos, de educarse mejor, etcétera. Y fracasó en su intento de ser un militar. En algún momento de su vida, él se empieza a interesar por la religión y comienza a leer la Biblia, ¿no? Y a raíz de comenzar a leer la Biblia, él empieza a tener, digamos, unas visiones o empieza a tener algún tipo de alucinación en la que él asegura que Dios le habla y que le ha encomendado una misión divina, la cual consistía en asesinar a todo o acabar o erradicar a todos los pecadores del mundo, lo cual incluía a drogadictos, homosexuales, prostitutas, criminales en general, ¿no? Eh, y esta fue, digamos, su motivación para él comenzar a asesinar, básicamente. Em, Como les dije anteriormente, él dice haber asesinado a 25 personas, pero realmente se le pudieron demostrar solo 17 asesinatos. ¿Quiénes eran sus víctimas? Bueno, principalmente delincuentes, drogadictos, prostitutas, gente que, digamos, del bajo mundo, por así decirlo, pero entre sus víctimas también hubieron personas que no tenían nada que ver con el mundo de la delincuencia y de las drogas y que lastimosamente fueron asesinadas por él. Aquí en internet aparece una lista de los delitos cometidos por Pedro Pablo en orden cronológico y digamos los detalles del asesinato, de cómo fueron y las razones que él dio para cada asesinato. Voy a proceder a contarles los que para mí fueron los más, digamos, sobresalientes, por así decirlo. Voy a empezar por el primero porque es el que da origen o el que desata o el que abre esta locura de asesinatos unos tras otros. Eh, Su primer asesinato fue hacia un hombre que se llamaba Carlos Edilberto Merino Aguilar, un hombre de 26 años de edad, perdón, y fue víctima de Pedro Pablo el 1 de enero del año 2005. En los detalles del delito, eh, dicen que recibió un disparo en el tórax y en el abdomen. Y que además de eso, de ser asesinado a disparos por Pedro Nacada, este también le robó el dinero que cargaba encima. ¿Cuál fue la razón o el motivo por la que Pedro asesinó a este hombre? Pues simplemente porque creyó que este hombre le iba a robar. Al parecer iban caminando por la calle y él le pareció sospechoso este hombre, pensó que le iba a robar y le disparó. Y terminó él robándolo. Él terminó siendo el ladrón y el asesino, ¿no? Pero bueno, esta es, este es el primer asesinato cometido por Pedro. El segundo también a mí me llamó la atención porque es absurdo totalmente y en este caso él asesina a una mujer.
de 50 años de nombre Teresa, el 31 de mayo del 2006, un poco más de un año después. La asesinó de 2 disparos en la cabeza y el motivo que dio Pedro Pablo para haberla asesinado es que la vio fumando cigarrillos y le molestó y creyó que esa era una razón para matarla, imagínense. Eh, a partir de este segundo asesinato, ya los intervalos entre los siguientes crímenes fue mucho más corto, de días o apenas un mes entre cada uno de ellos. Otro delito que para mí destaca es uno que comete en el 8 de agosto del 2006 en contra de un hombre llamado Gerardo Cruz Livia, un hombre de 30 años. Lo asesinó de un disparo en la cabeza y luego lo arrojó al fondo de un pozo de agua. ¿Cuál fue el motivo que dio Pedro para haber asesinado a este hombre? Pues él creía que este hombre le iba a traicionar de alguna manera. ¿Por qué? Porque este hombre, Gerardo Cruz Livia, era un compañero de crimen de Pedro Pablo. Ellos le habían robado el auto, el carro a un hombre y lo asesinaron. Y luego de este delito, Pedro Pablo le dice a Gerardo que se quiere retirar quiere dejar de robar, que quiere dejar la delincuencia, y Gerardo le insiste en que no lo deje. Y esta insistencia que tenía Gerardo hacia Pedro para que él no dejara, digamos, el mundo del crimen, fue lo que creó, perdón, una paranoia en Pedro y creyó que lo debería asesinar y así lo hizo. Lo mató creyendo que de alguna manera lo iba a traicionar. Otra víctima que para mí destaca entre las tantas que tuvo Pedro Pablo Nacada fue una niña de 15 años de edad, de nombre María Verónica Tolentino Pajuelo. Ella fue víctima de Pedro el 19 de agosto del año 2006 y, digamos, como algo que destaca esta víctima es que es la única víctima la cual Pedro dice, entre comillas, haberse arrepentido de haberla matado porque se equivocó, también entre comillas. Le disparó 2 veces en la cabeza. ¿Y por qué la mató? Porque creyó que era uno era una drogadicta de la calle y creyó que se estaba robando una bicicleta y realmente ella no se estaba robando una bicicleta, estaba reparando una llanta de su bicicleta que estaba rota, que se había quedado sin aire, que se había desinflado. Y bueno, él decidió matarla porque creyó que se estaba robando una bicicleta. Es la única víctima que, como le dije, él dice haberse arrepentido, pero él dice haberse arrepentido, pero también comenta o declara que al final es como una víctima colateral y que bueno, son cosas que pasan porque su misión divina era más importante. Otro delito que me parece destacable es uno que comete el 22 de noviembre del año 2006, en el que roba un taxi y asesina tanto al taxista como a los 2 pasajeros, porque según él creyó que estas 3 personas estaban utilizando el taxi para robar. Y él, en un episodio de su locura, de su paranoia, creyó que estos eran unos delincuentes que usaban el taxi para robar y los asesinó a disparos. También el 19 de noviembre del año 2006 asesinó a un hombre llamado Whitmar Jesús Muñoz, un hombre de 42 años, homosexual, era un cosmetólogo, y básicamente lo asesinó por ser homosexual. Él fingió o sea, él se enteró que este hombre, aparte de ser cosmetólogo, se prostituía y concertó una cita para adquirir estos servicios sexuales de este hombre, y cuando él se comenzó a quitar la ropa, Pedro Pablo Nacada le disparó y lo asesinó. Y así estos son algunos de los delitos más destacados de Pedro Pablo. Como ven, este es un caso en el que se repiten muchos patrones que vemos en otros asesinos seriales, como son una infancia traumática, poca educación,
cero tratamiento de su condición, porque yo creo que, y esta es ya una opinión personal, que más allá de todo haber tenido una infancia traumática, yo creo que en la mayoría de los casos, no en todo, porque hay casos súper extremos de maltrato, hay algo dentro de ti, algún gen, podría ser, porque si recuerdan, su madre sufría de un trastorno mental que no se sabe cuál era, pero era una mujer que sufría de alguna enfermedad mental. Su padre también es evidente, porque un hombre que maltrata y viola a sus hijos, evidentemente no está bien de la cabeza. Entonces yo creo que más allá del factor del maltrato, ¿no?, infantil que sufrió Pedro y su hermano, creo que también hay algo, hay un factor genético que en el que estas personas lo heredan y que solo hace falta como combinar ciertos ingredientes, por decirlos así, o por llamarlos así más bien, para que se desate la locura. Es decir, si esta persona hubiese tenido una infancia normal y hubiese tenido una vida normal, entre comillas, em, seguramente le habrían diagnosticado su trastorno, quizás era esquizofrénico y no psicópata, y lo hubiesen tratado y seguramente habría llevado una vida más o menos normal. Pero como suele pasar en estos casos, se combina un factor de enfermedad mental con un entorno totalmente tóxico, violento, y que es el caldo de cultivo perfecto para que salgan este tipo de monstruos, ¿no? Eh, Lamentablemente es una situación que es difícil de prevenir, porque ya es un tema que va más allá de crear conciencia, o no es algo como que cultural, o es algo, em, ¿cómo decirlo? Sí, cultural, o en el que se pueda tener control, porque gente mala siempre va a haber, gente em, que no debería tener hijos, teniendo hijos, etcétera, y sobre todo suele darse en lugares pobres. Obviamente este era un hombre de una familia de escasos recursos, y en este tipo de circunstancias es muy difícil que alguien ayude, ¿no?, que alguien intervenga, porque muchas veces este tipo de niños van al colegio o van a colegios pobres en donde los maestros no prestan atención a sus alumnos. Son colegios en los que lamentablemente van niños que la mayoría vienen de familias quizás no muy estructuradas, que, que o sea, son profesores y personas que están acostumbradas a ver niños que vienen de familias, sí, desestructuradas, violentas, que problemáticas, y que realmente no se dan abasto, ¿no?, como para cubrir o estar pendiente de qué niños tienen como esas alertas, o esos detalles que ellos podrían detectar, y que podrían ellos ayudar a, digamos, de alguna manera, ¿no?, a prevenir este tipo de cosas. Eh, es una lástima, pero por ahora veo difícil que en estas circunstancias, ¿no?, en las que se juntan familias desestructuradas, personas pobres, entornos sí precarios, veo difícil que alguien pueda rescatar a niños de esta situación. Es lamentable, es triste, pero, pero es lo que hay. Y nada, gente, espero que les haya gustado Y bueno, gente, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya parecido interesante esta historia que les traje hoy. Espero que se hayan entretenido, espero que se hayan pasado bien. Y por favor, déjame en los comentarios si te ha gustado el video, qué piensas acerca del caso de Pedro Pablo Nacada, si lo conocías. También coméntame si hay algún caso que te gustaría del que yo o que yo hablara aquí en el canal. Lo que quieras, en fin, comenta lo que quieras acerca del video, y nada, como siempre, muchas gracias por estar acá, por estar apoyando el canal. Y recuerda, por favor, darle like al video y suscribirte al canal para que sigamos creciendo poco a poco. Mi nombre es Henry y nos vemos en un próximo video. Bye bye.